bien, pues muy buenas tardes y qué gusto de tener la oportunidad de platicar con ustedes. Les agradecemos que estén sacrificando parte de su hora de comida para acompañarnos y vamos a hacer todo el esfuerzo para que este tiempo que nos dedican les sea de utilidad. No es un tema sencillo. Hemos pensado darle una orientación muy práctica, efectivamente, aunque pues yo tomé cursos formales de estadística desde la carrera, mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, pues eh, digamos que ya en mi práctica profesional, que precisamente se llevó a cabo en el sector más complicado, porque es desde el punto de vista de proyectos, donde se define si el proyecto camina o no camina, que es en el sector financiero. Es decir, en el sector donde finalmente se va a buscar el fondeo de un proyecto, de una propuesta, etcétera. Y ahí donde pues los datos son críticos, son importantísimos y pues deciden la fe, la suerte del proyecto, porque por muy bien que esté armado, por muy bien que esté hecho, por muy bien que esté pensado y por muy buenos deseos que tenga quien lo lleva a cabo, pues si no hay el recurso para que suceda, pues simplemente no sucede. Entonces, de mi experiencia en este mundo financiero, en el que participé en la parte de deuda, fui a Banco de México cerca de 15 años, y luego en la parte de fondos de inversión en FOSIR, otros 8 años, y luego otros 20 años, mientras, paralelamente, en el tema de subsidios, pues traté de buscar aquellos temas que estadísticamente son más frecuentes y que pensamos les pueden ser muy útiles a ustedes para presentar, defender, evaluar, determinar sus esfuerzos, sobre todo en términos de impacto, porque pues eso es lo que se busca, ¿verdad? Si ustedes van a vender o van a presentar o van a hacer un esfuerzo de apoyo a la sociedad, pues quieren que la sociedad de alguna forma los apoye, pero la sociedad les dice, bueno, dime cómo lo hiciste, como dicen, muéstrame los números, ¿verdad? Y entonces la estadística juega un papel muy importante. Déjenme presentarles un poco el programa de lo que vamos a presentar aquí. Eh, les comento, esto está en Excel, está la plataforma, como dijo Roberto, la pueden bajar sin problema, están las fórmulas, es totalmente abierto, pueden ustedes aprovecharlo. Aquí se me ocurre que hay algunas formas que pueden sacarle más jugo a esto. Una es que tuvieran, por un lado, escuchándome, haciendo el favor de escucharme, y por otro lado, pues tuvieran su Excel y que pudieran hacer las operaciones. Y esto pues tendrían que tener o dos computadoras o un iPad y una computadora, lo que sea, pero bueno, si no es posible, repito, nos vamos con mucho cuidado. Aquí la idea es que nadie se quede atrás. Eh, eh, También eh, supone desde cierto punto de vista algún conocimiento de Excel, que bueno, es difícil que nadie ya no lo tenga la mayoría de la gente, pero también hay algunas cosas novedosas. Déjenme entonces primero platicarles cuál es el contenido de lo que vamos a ver. Aquí vamos a utilizar dos tipos de herramienta: las herramientas de economía matemática y las economías de estadística, perdón, las herramientas de estadística. Las herramientas de economía matemática son muy importantes porque aunque no son estadísticas propiamente dicho, son básicas, y repito, porque cuando ustedes tratan de mostrar lo que lograron, lo que hicieron, pues tienen que de alguna forma presentarlo de tal modo que la gente, pues primero le quede claro, pero más importante, que lo convenzan de que el esfuerzo fue tal. Entonces, al efecto, vamos a utilizar aquí dos herramientas de economía matemática, que son las tasas de crecimiento nominales y las tasas de crecimiento reales. Las tasas de crecimiento nominal, pues es un instrumento que usamos prácticamente para todo. Es la tasa de crecimiento, cuánto crece un fenómeno, y nos da una idea de cómo se está moviendo, nos da las bases para entender cómo se está moviendo un fenómeno.
Y aquí lo que les queremos mostrar con la tasa de crecimiento anual, la tasa de crecimiento acumulada y la tasa de crecimiento medio es un poco la idea de que estas son formas alternativas de presentar un resultado. Y lo que aquí vamos a presentar es cuál sería la mejor forma, la más conveniente para que ustedes utilicen ese instrumento. Imagínense esto como una caja de herramientas y que tienen ustedes una caja analítica, digamos, y que tienen ustedes un problema y dicen, bueno, ¿qué uso? Un desarmador, ¿cómo uso unas pinzas? ¿Qué uso? ¿Verdad? Así, oye, para esto voy a utilizar una herramienta de economía matemática. No, a lo mejor es de estadística, pero si es de estadística, ¿qué tipo de estadística? Muy bien. Y luego el otro tema que vamos a manejar es el tema de crecimiento real. Es un tema muy importante porque, como van a ver ustedes, se relaciona fundamentalmente con la idea de que en términos reales ustedes reciben recursos, pero por efecto de vamos a llamarle, de las condiciones económicas y sobre todo las condiciones macroeconómicas, estos recursos se ven afectados por la inflación, ¿verdad? Y esa inflación, aquí tengo a mis gatitos, ahorita, esto es la clase, gracias, Blanquita. Es que están aquí acompañando, estamos en la casa de ustedes y es Blanquito, entonces, eh, ustedes lo que necesitan ver es, bueno, sí me dieron tantos apoyos, pero realmente cuánto valen los apoyos, porque con el tiempo la inflación va deteriorando la capacidad de adquisición de los recursos humanos y materiales para llevar a cabo sus proyectos o sus esfuerzos, ¿verdad? Entonces es muy importante no solamente verlo en términos nominales, sino también verlo en términos reales, porque eso nos va a poder hacerlo, nos va a permitir compararlo después con los resultados. Eh, Son los resultados esperados, fue el crecimiento que yo logré de resultados, que fue comparable, fue congruente con el incremento que tuve en mis recursos. Esa es la parte de herramientas de economía matemática, hay muchas más, pero esas son las que estaríamos nosotros viendo, que son las que tienen más uso pues en la vida diaria y desde luego para el tema de asociaciones, fundaciones, proyectos, empresas. El otro tema son las herramientas estadísticas. Aquí hemos hecho una diferenciación, un poco lo que hace la literatura, tratando de imaginarnos un poco como si ustedes tuvieran, decía, una caja de herramientas, pero que tuvieran tres cajones, ¿verdad? Y entonces cada uno de los cajones está especializado. Uno es para tornillos, uno es para desarmadores, otro es para pinzas, otros, etcétera, etcétera. Aquí en estadística, la literatura reconoce, y la práctica, reconoce vamos a llamarle tres líneas fundamentales de análisis. La primera es la estadística descriptiva, la segunda la estadística inferencial y la tercera la estadística experimental. Son tres formas diferentes de ver un fenómeno que tienen objetivos, todos tratan de explicar el fenómeno al final del día, pero lo hacen de forma diferente y desde luego son complementarias. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, me describe el fenómeno. Es decir, si el fenómeno es, por ejemplo, mi ingreso diario, bueno, cómo se ha comportado mi ingreso diario, el número de personas que ustedes atienden, pues cómo se ha comportado el número de personas que ustedes atiendan. Describe ese fenómeno, sus características, no lo explica, simplemente lo describe y para hacerlo hay dos medidas fundamentales que hemos seleccionado para ustedes en esta presentación, porque son esencialmente las que pueden describir el fenómeno. Una muy obvia es, bueno, yo hago un esfuerzo y tengo resultados. ¿En qué se parecen los resultados? ¿Cuáles le llaman las medidas de tendencia central? ¿Verdad? Que tenemos, por ejemplo, un grupo de personas en un salón y a cada persona le preguntan ustedes su ingreso y entonces sacan ustedes
una medida de tendencia central. En general, ¿cuál es el promedio de ingreso que tienen estas personas? ¿En qué se parecen? Bueno, mira, todos en promedio tienen un ingreso de tanto. Pero alguien va a decir, no, no, espérate, es como que, pues sí, él gana mucho, pero yo gano poco. O por ejemplo, el tema ahora que se maneja mucho, el ingreso per cápita de los países. Bueno, pues el ingreso per cápita es un concepto macroeconómico, pero mide el ingreso de una sociedad distribuido entre la población. Por cada persona, ¿cuál es el ingreso promedio? Pues sí, pero en una sociedad hay pobres y hay ricos. Lo cual quiere decir que el que yo describa el ingreso promedio no es suficiente. El que yo describa la tendencia central no es suficiente. Lo que necesito ver es en qué se diferencia, ¿verdad? ¿En qué se diferencia ese grupo en el que estoy? Bueno, hay muchos, hay pocos. Un ejemplo en aspecto de economía muy conocido es el índice de Gini, que no es otra cosa que mide la desigualdad que hay en una sociedad en términos de lo que ustedes quieran, tradicionalmente se utiliza para el ingreso. Bueno, todo eso que estoy describiendo como medidas de, como medidas de diferenciación son las llamadas medidas de dispersión. ¿Sí? Vamos aquí a revisar dos medidas de dispersión, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y vamos a sumar después estas dos tipos de medidas y vamos a utilizar como estadística descriptiva un análisis de los indicadores de eficiencia y de impacto, que son, como ustedes saben, dos cosas diferentes. La eficiencia es qué tal uso mi recurso en el sentido de a cuántas personas atiendo, por peso que tengo, pero la otra pregunta, que es la pregunta quizá más importante, es qué impacto tiene. Y que es un tema que, como ustedes saben, está creciendo porque estamos pasando de lo que se llamarían medidas de eficiencia o de eficacia a medidas de impacto, o sea, medidas que me muestren efectivamente que lo que estoy haciendo tiene un resultado. Esto es cierto, por ejemplo, otra vez a nivel macroeconómico. Bueno, sí tienes muchos recursos, bueno, tienes un ingreso alto, un Producto Interno Bruto que se llama alto, pero ¿qué impacto tiene sobre la sociedad? ¿Está mejor la sociedad? ¿La gente vive mejor? ¿Hay mayor bienestar? Entonces, cada vez este tema que antes era, digamos, un tema que se tocaba marginalmente, se está convirtiendo en el centro de toda la discusión. Por ejemplo, una ciudad muy interesante que es Ámsterdam en Holanda, la ciudad de Ámsterdam decidió ser la primera ciudad del mundo en que su medida, su forma de medir lo que ellos han logrado es a través de indicadores de bienestar, ¿verdad? Y bueno, no es simplemente una propuesta, es una realidad, se convierte en ley y en una sociedad tan diversa, tan rica culturalmente hablando, es muy probable que muy pronto veamos ahí los primeros resultados de un verdadero análisis del bienestar. Bueno, todo esto tiene que ver con medidas de central, medidas de dispersión e indicadores. También ven ustedes que aquí me estoy señalando como eje central el promedio. Lo que pasa es que hay varios tipos de promedios y vamos a hablar sobre esos y vamos a hablar de los índices. Este es un concepto yo creo que muy interesante para ustedes porque hacen varias cosas y les gustaría tener un índice compuesto, un índice complejo, ¿no? No solamente logre lo que yo, mira lo que yo logré en el atributo A, en el atributo B, en el atributo, no, dime una medida que yo pueda combinar todo. Muy bien, todo esto que les dije es lo que se denomina estadística descriptiva. La estadística diferencial es un poco, por decirlo en términos de lo que es la cátedra de impacto, es la teoría de cambio llevada a los números. Es decir, mi marco lógico y mi teoría de cambio, lo que yo supongo que va a suceder, lo que mi tesis que tengo sobre cómo puedo yo afectar, puedo influenciar ese fenómeno que me interesa apoyar, bueno, cómo logro evaluar si efectivamente sucedió o no. Y tiene implícito una
teoría de cambio porque tiene implícito unos supuestos sobre qué es lo que hago y qué resultados obtengo. Aquí el instrumento que vamos a utilizar es la regresión y en particular la regresión lineal múltiple. Y finalmente la estadística experimental, que es la regresión múltiple, la estadística inferencial, se refiere a una vez que sucedieron las cosas, yo detectar y comprobar que efectivamente lo que yo supuse que iba a pasar, pasó, ¿verdad? Pero la estadística experimental toma otra dimensión.